Mi Barca, encuentro virtual de las pequeñas comunidades de la nueva evangelización de la Diócesis de Caldas. Un programa producido por la Vicaría de Pastoral y la Pastoral de Comunicaciones. Bienvenido. Mis queridos hermanos y hermanas evangelizados, seguimos avanzando en este camino del Adviento que nos prepara la Navidad y de igual manera como discípulos misioneros seguimos en sintonía de formación. Bienvenidos a este programa Mi Barca. En Mi Barca, hagamos oración. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, visítanos hoy con tu sabiduría e inteligencia espiritual. Ilumina los ojos de nuestro corazón para que podamos comprender el sentido de las Escrituras, el mensaje que Jesús Maestro Verdad nos quiere comunicar en este día. Haz que la palabra que escuchemos resuene en nuestro corazón y pase del corazón a la vida. Que no seamos solo oyentes de la buena noticia, sino que con tu gracia la llevemos a la práctica. Ven, Espíritu Santo, abre nuestra mente, voluntad, corazón y haznos acogida de la palabra de la verdad y de la vida. Amén. En Mi Barca, recibamos la catequesis. Bien sabemos, mis queridos hermanos, que la vida cristiana se vive en comunidad. Por eso una parroquia tendrá que ser una comunión de comunidades. Pero también el sentido tan bonito de que la vida de pequeña comunidad y la reunión de la pequeña comunidad transcurra en los mismos sectores. Una parroquia que se descentraliza, una parroquia que vive lo cotidiano, la realidad tal y como es, en las pequeñas comunidades. Y el templo se convierte en el lugar para la celebración de la fe y de los sacramentos. En una pequeña comunidad puede haber heterogeneidad, es decir, pueden haber personas más jóvenes, más adultas, aunque en algunos casos eso puede tener algún inconveniente. Sin embargo, también se puede ver lo positivo, la complementariedad de unos con otros. Así como los más adultos dan esa sabiduría, los jóvenes pueden infundir la alegría, el optimismo, la dinamicidad, y esto hará que la pequeña comunidad se enriquezca cada día más. Una pequeña comunidad debe tener una estabilidad, y propia de esa estabilidad es algunos elementos como el tener un día definido, una hora definida, un lugar definido. Lo ideal es que una comunidad no esté andando de un lugar a otro, sino que tenga un lugar definido, un lugar que sea tranquilo y sin distracciones. Bueno, mis queridos hermanos, también hay que tener en cuenta a la hora de hablar de pequeñas comunidades que los hermanos no se escogen, sino que son aquellos que Dios nos ha querido dar, que Dios nos ha querido ofrecer en nuestra vida para caminar, para crecer en ellos en procesos de fe y de conversión. La vida de la pequeña comunidad va pasando por diferentes etapas. Hay una primera etapa que se llama la pseudocomunidad. Es como si estuviéramos hablando de la relación de una pareja donde se empieza a ser amigos o donde ya hay noviazgo, todo es alegría, todo es felicidad, todo es tan bueno, se ve lo bueno, todo es perfecto. Aún pueden haber máscaras porque no hay conocimiento profundo, todo es perfecto y no hay defectos. No hay tal vez algunos descubrimientos de lo que somos de lo que somos como personas, en nuestro temperamento, en nuestras características de personalidad. A veces podemos en esa pseudocomunidad ser muy finos, dulces, espirituales, atentos, serviciales. Nos podemos cuidar del mal genio, de la mala educación. La comunidad es una maravilla. Eso es lo que se llama la etapa de la pseudocomunidad. Pero las comunidades y todos los grupos humanos también pasan por momentos de caos, de crisis, donde las personas se muestran tal y como son. Se empiezan a conocer los defectos, las limitaciones, hay choques, empieza a resurgir
lo que nosotros llamamos la inmadurez humana y aún espiritual. Se pierde un poco el sabor de la vida de la pequeña comunidad. Después aparece una tercera etapa y ojalá que las pequeñas comunidades no se queden en el caos y en la crisis y no se dejen hundir por el caos y la crisis y ahí quedaron estancadas. No, que pasen a esa tercera etapa, esa etapa que tiene que ver con la aceptación, cuando nos aprendemos a comprender y a tolerar tal y como somos. Y llega una última etapa que es la comunidad, la pequeña comunidad en pleno, donde hay aceptación incondicional, donde hay una buena edificación espiritual, donde hay un compartir y una construcción mutua, donde se experimenta verdaderamente que somos una segunda familia, donde hay un amor auténtico, donde se experimenta cómo la pequeña comunidad es animada por el Espíritu Santo y va permaneciendo en el tiempo, donde nos vamos entrando en el Señor y nos vamos reconociendo como discípulos misioneros. Mis queridos hermanos, la pequeña comunidad hay que vivirla a la manera cristiana, disfrutarla, saborearla, redescubrir que es un regalo que el Señor nos da y que es una forma especial para vivir precisamente nuestra fe y nuestra conversión. Puede ser que los elementos de la comunidad ya estén puestos: la oración, la catequesis, la edificación espiritual, la solidaridad social y material, pero tampoco podemos caer en la rigidez. Qué rico que seamos espontáneos y que nos dejemos llevar por esa espontaneidad que genera la fuerza del Espíritu en nosotros, donde ya no importan los tiempos, sino la vida, el encuentro con el Señor y el encuentro con nuestros hermanos. En la pequeña comunidad nosotros vivimos esa triple dimensión bautismal. Recuerden que como en el bautismo nos convirtieron en sacerdotes, profetas y reyes. Y en la pequeña comunidad somos sacerdotes en la medida en que ejercemos nuestro ser espiritual a través de la oración, de esa oración al Espíritu, de esa oración penitencial, de esa oración de alabanza, de esa oración de los unos por los otros. Somos profetas cuando vivimos con intensidad y profundidad la catequesis, en la que nos formamos como profetas que anunciamos el bien, denunciamos el mal y debemos de dar testimonio con nuestra vida. Y hacemos parte del pueblo real cuando edificándonos los unos a los otros y siendo solidarios los unos con los otros, vivimos como verdaderos hermanos, como verdadero pueblo de Dios. Ánimo, mis queridos hermanos, a seguir viviendo según el querer de Dios en pequeña comunidad. En mi barca, dejemos resonar la palabra de Dios en la Lectio Divina. ¿Qué dice el texto? Escuchemos la palabra. Escuchemos el Evangelio de este domingo, tercero de Adviento, tomado de San Juan en el capítulo 1, versículos del 6 al 8, del 19 al 20. Apareció un hombre enviado por Dios llamado Juan, que vino como testigo para dar testimonio de la luz, de modo que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos le enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. Él confesó y no negó. Confesó que no era el Mesías. Le preguntaron: ¿entonces eres Elías? Respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Le dijeron: ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a quienes nos enviaron. ¿Qué dices de ti? Respondió: yo soy la voz del que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, según dice el profeta Isaías. Algunos de los enviados eran fariseos y volvieron a preguntarle: si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan les respondió: yo bautizo con agua. Entre ustedes hay alguien a quien no conocen, que viene detrás de mí, y yo no soy digno de soltarle la correa de su sandalia. Esto sucedió en Betania, junto al Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Dejemos resonar el mensaje. Meditemos. Junto con María, la figura de Juan Bautista es emblemática en este tiempo del Adviento. Para él, el mayor gozo de su vida fue que él, Jesús, crezca y que yo disminuya. El domingo pasado, el comienzo del Evangelio de Marcos nos relató su actividad de preparación del camino del Señor. En esta ocasión, con el Evangelio de Juan, entramos en su vida interior, en su identidad personal de cara al Mesías que viene. Para poder dar cuenta de quién es Jesús, es necesario que sepamos también quiénes somos nosotros. Mejor aún, el verdadero testimonio acerca de Jesús debe ir acompañado de un sano, realista y humilde conocimiento de sí mismo. Dos partes de la primera página del Evangelio de Juan están puestas a nuestra consideración. La primera es un párrafo del himno del prólogo, que retrata a Juan Bautista como el testigo de la luz, y la segunda retoma la primera escena del Evangelio, en que Juan muestra cómo lleva a cabo dicho testimonio. Ahí está subrayado el tema de la identidad. La lectura nos invita a considerar primero un párrafo del himno prólogo del cuarto Evangelio. En este Evangelio, Juan, más que como Bautista, es un retrato como el testigo del Cordero, como el que reconoce a Jesús como el enviado del Padre y sobre quien reposa el Espíritu Santo. Esta figura del testigo es importante. Un testigo es una persona que ha sido tocada por lo que ha visto y marcada por el encuentro que ha tenido. Nada de exhibición personal, ni de protagonismo o de autorreferencialidad. Lo que él lleva a ver es a otro y su tarea es conducir hacia ese otro, hacia Jesús, a quien todavía no conocen, y favorecer el comienzo de una relación personal de esas personas con Jesús. Se ha dicho correctamente que testimoniar es el arte de decir la verdad sobre sí mismo, sobre los otros y sobre la realidad. Por tanto, dar testimonio de Jesús, presentarlo a otras personas, requiere el descubrirse a sí mismo a fondo y en relación con él. La función del testigo es suscitar el sentido de una presencia diferente, la presencia de aquel que testimonia. Esto aparece al final, cuando Juan dice: en medio de ustedes está uno a quien no conocen. Meditemos con las siguientes preguntas. ¿Por qué podemos afirmar que Juan tiene bien clara su propia identidad y misión? ¿Qué claridad tengo yo de mi identidad y de mi misión en el mundo? ¿Cuál es el mensaje central de este tercer domingo de Adviento y de qué forma concreta nos prepara para la venida del Señor? Oremos con la siguiente canción. Sueña caminos, está a la espera. La Virgen sabe que el niño está muy cerca. De Nazaret a Belén hay una senda, por ella van los que creen en las promesas. Los que sueñan y esperan la buena nueva, abran las puertas al niño que está muy cerca. El Señor
pueblo espera que venga pronto el Mesías a nuestra tierra. En la ciudad de Belén llama a las puertas, preguntan las posadas y no hay respuesta. Los que sueñan y esperan la buena nueva, abran las puertas al niño que está muy cerca. El Señor cerca está, Él viene con la paz. El Señor cerca está, Él trae la verdad. La tarde ya lo sospecha, está alerta. El sol le dice a la luna que no se duerma. A la ciudad de Belén vendrá una estrella, vendrá con todo el que quiera cruzar fronteras. Los que sueñan y esperan la buena nueva, abran las puertas al niño que está muy cerca. El Señor cerca está, Él viene con la paz. El Señor cerca está, Él trae la verdad. El Señor cerca está, Él trae la verdad. Que el compromiso de esta semana brote de tu corazón después de orar y meditar con la palabra de Dios. Este tiempo que se aproxima es un tiempo netamente familiar, donde se vive en familia o se debe vivir en familia la Navidad y la gracia de un nuevo año. Así también nuestras pequeñas comunidades se tienen que convertir en una segunda familia. Qué rico que en este tiempo de Navidad, pero también en el contexto de diciembre, de fin de año, de inicio de año, la comunidad no se olvide, esté ahí, en la oración, en el corazón, en la mente, en una llamadita, en un encuentro navideño y de celebración, pero también en un buen mensaje que nos mandemos los unos a los otros. Que la comunidad también se una en este tiempo desde esa experiencia profunda de solidaridad y de generosidad para con los más necesitados. Que todas estas semillas que sembramos a través de este programa Mi Barco crezcan y den fruto y fruto abundante. Dios les bendiga.